Amén, gloria a Dios en esta tarde, aleluya. Abra su corazón, amén, en este día. Yo creo que el Señor sigue hablando y hoy va a hablarnos otra vez. Y quiero ministrar sobre este tema de mi comida es hacer la voluntad de mi Padre, amén. No voy a hablar de buffet preferido de usted, no, sino que es la obediencia, es lo máximo. Porque al decir mi comida, el Señor estaba diciendo, es lo único que anhelo yo, es lo único que quiero hacer, ¿verdad? Es como aquel que dice, es que esta es mi comida preferida. Con esta comida hasta me pueden envenenar y me la como. Entonces, pero realmente el Señor, amén, aquí estaba hablando de una obediencia, de una entrega total. Mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. Mientras los discípulos, ellos se fueron a buscar de comer, ya sabemos la historia, y el Señor se quedó ahí en el pozo de Jacob. Y ahí está el Señor y de repente llega la mujer samaritana, porque dicen los eruditos que por lo regular ella siempre iba a la hora que las demás mujeres no iban, porque hay un horario que las mujeres, bueno, en los pueblos, yo le digo porque yo soy de pueblo y también allá, hay un horario donde las muchachas iban a los pozos de agua a traer agua, pero había una hora donde no iban, y esa hora es donde aprovechó la mujer esta, y llegó, pero resulta que encontró al maestro ahí. No sabía que era el maestro, y el Señor, le dice que le dé de tomar agua y le dice que no tiene con qué sacarle. Bueno, ahí están platicando y definitivamente ella luego puso una barrera, ¿no? Para como cuando estás platicando con alguien y luego te pone una barrera para que ya no sigas haciendo preguntas o sigas hablando, ¿no? Y le dice, pero es que no hay ninguna relación, no hay una amistad entre los judíos con los samaritanos, hay una enemistad. Dice, y tú me hablas a mí, porque ella luego lo identificó que era judío. Y luego inmediatamente el Señor le está explicando que Él iba a dar la agua de vida, y dice, Señor, yo quiero esa agua, y porque no iba a tener sed jamás. Y el Señor le está explicando también su vida de esta mujer, le está diciendo cómo vivía, y le dice, pero cuando venga el Cristo, Él nos va a explicar todas las cosas, porque dicen los samaritanos que se tiene que adorar en este monte, y ustedes los judíos dicen que se tiene que adorar en Jerusalén, pero cuando venga el Mesías, Él nos va a explicar, dice, sobre estas cosas. Le dice, yo soy el que habla contigo. Algo que me llama la atención ahí también es que el Señor, ahí es una de las partes donde el Señor habló con ella. Le habló a ella directamente, y los discípulos también después llegaron y encontraron al maestro ahí y le dijeron que si quería comer. Le dijo, no, dice, mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. ¿Alguien le trajo de comer? ¿Quién le traía? ¿Quién le dio? Pero el Señor le estaba dando a entender que para Él, a lo que Él vino a la tierra, era hacer la voluntad de Dios. Ellos buscaban la comida física, ya la tenían ahí, pero el Señor, Él dice que su comida de Él era hacer la voluntad de nuestro Padre. Y nosotros, ¿cuál es nuestra comida? ¿Es la misma? Hacer la voluntad de Dios. Amén. Comida es del griego estio, que significa comer y metafóricamente devorar. Se dice del uso ordinario de la comida y de la bebida, de participar de la comida de la mesa. Voluntad del griego telema, que significa objetivamente aquello de que se tiene voluntad de la voluntad de Dios, siendo su cumplimiento una señal de la relación espiritual con el Señor. Padre, del latín pater, y se refiere a nuestro Señor Jehová de los ejércitos, o Jehová de los ejércitos,
Se refiere también al Padre Celestial, el gran yo soy, el alfa y el omega, el principio y el fin. Vamos a entrar, amén, en nuestro texto base y está ahí en Juan. Está en Juan capítulo 4, verso 34. Juan 4, 34, ya lo tiene, dice: Jesús le dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Vamos a orar, amén, por la palabra de nuestro Dios en esta tarde. Ayúdeme a orar, por favor. Padre, te damos gracias, te pedimos, Señor, que tú bendigas, Dios, en gran manera tu palabra, Señor, que no vuelva vacía, que dé fruto en nuestros corazones, Señor. A ti la gloria, a ti la honra, Señor. Asimismo, los que puedan escuchar este mensaje, Señor, puedan entender que lo único que uno tiene que hacer es obedecer la palabra, acabar esa obra que inició con nosotros. Te damos gracias, te lo pedimos en el nombre de Jesús, y su pueblo dice un fuerte. Podemos mirar, amén, que los discípulos, cuando ellos regresaron con la comida, se asombraron, como dice la Escritura, que estaba conversando con una samaritana, aunque sabían que era una buena razón y para un propósito bueno. Así pues, cuando aparecen dificultades en detalles en la palabra y en la providencia de Dios, es bueno que nos satisfagamos con que todo lo que Jesucristo dice y hace está bien. Aquí dos cosas afectaron a esta mujer: la magnitud de su conocimiento. Cristo conoce todos los pensamientos, palabras y acciones de todos los hijos de los hombres. El poder de su palabra. Le habló con poder de sus pecados secretos. Ella se aferró de esa parte del discurso de Jesús. Muchos pensarían que ella se podía mostrar reacia a repetir, pero el conocimiento de Cristo, al cual somos guiados por la convicción del pecado, es muy probable que sea sano y salvador. Realmente, hermano, aquí podemos mirar que esta mujer tuvo, aleluya, un encuentro, se puede decir, muy especial con nuestro Señor Jesucristo, porque ahí el Señor le describió realmente quién era ella, cómo estaba viviendo. Dice: tienes 5 maridos y el que tienes no es tu marido. Y eso a ella le impactó porque nadie le había dicho eso. Ella pensaba que lo que estaba pensando que estaba en lo correcto, pero estaba equivocada, no porque estaba mal, porque no debía de hacer esos pecados. Pero el Señor Jesucristo, Él amablemente, sin hacerla ni condenarla, no le está diciendo te vas a ir al infierno porque pues tienes 5 y el que tienes pues definitivamente es infierno. Él está explicando ahí cómo, aleluya, ella podía recibir, aleluya, la salvación, porque le está diciendo, amén, que Él iba a dar una agua de vida, que de su interior iban a correr ríos de agua viva. Entonces ahí se estaba refiriendo a la salvación. Y esta mujer, si sabemos, amén, si hemos leído la historia completa, esta mujer, en cuanto el Señor le habló todo esto, en cuanto Él explicó todo eso, ella salió a predicar a su ciudad, a hablar que un hombre le había dicho todo lo que ella había hecho, y eso a ella le impactó de tal manera que fue la primera mujer que empezó a predicar la palabra. ¿Por qué, hermano? Porque el Señor le explicó exactamente a ella el plan de salvación. Mire, hermano, podemos mirar que estos hombres, o sea, los discípulos del Señor, ellos estaban muy lejos de lo que el Señor estaba haciendo ahí en ese momento, porque tal vez se preguntaron de dónde o quién le dio de comer, o quién fue el que le trajo de comer. Y el Señor le explica, le dice: no, mi comida no es esta la física. Mi comida es que yo acabe la obra. Mi comida es que yo haga la voluntad de Dios. O sea,
lo que él inició, su ministerio, que no quedara truncado a la mitad. Tenía que acabar su ministerio, tenía que terminar, porque él no nada más iba a sanar enfermos, no nada más iba a multiplicar los peces, los panes, sino que él iba a dar la vida por todo el mundo. Eso era acabar la obra. Y hermano, usted también, Dios ha empezado la obra en su vida, la obra perfecta. Y esa obra quiere acabarla en usted. Esa obra la quiere acabar en usted. Él la empezó. Y Dios no, aleluya, quiere, aleluya, dejar a media las cosas. Él la empezó bien y la quiere acabar bien contigo. Entonces el Señor empezó su ministerio y dice: yo voy a hacer la voluntad de mi Padre y voy a hacer lo que me encomendó mi Padre. Voy a terminar esta obra. Hermano, muchas veces nosotros le prometemos cosas a Dios y de una u otra manera el enemigo viene y nos detiene con eso que le hemos pedido al Señor. Pero no te detengas, hermano, hermana. Tú dile: Señor, yo quiero acabar lo que me has encomendado, esa obra que tú me has encomendado hacer. Yo quiero hacerla, quiero que tú me ayudes para seguir adelante. Mire, hermano, aquí el Señor dice: hey, mi comida no es la de ustedes, porque el Señor sabía a qué venía la tierra. Usted y yo sabemos también, hemos venido a la tierra tal vez a tener una descendencia, pero eso no es todo. Hemos venido también a conocer la verdad que es en Jesucristo, conocer que hay un Salvador, conocer que el Señor Jesucristo vino a la tierra, dio la vida por todo el mundo, por nosotros, y que Él nos quiere llevar a la vida eterna. Eso es, hermano, acabar la obra, dice, lo que Dios le había encomendado a él. ¿Qué es lo que te ha encomendado el Señor? Yo creo que eso es personal, eso tú sabes lo que Dios te ha dicho que hacer, y va a acabar la obra del Señor en tu vida y en mi vida. Vamos a seguir leyendo la palabra de Dios ahí en el Salmo 143. Vamos a seguir leyendo la palabra de Dios. El Salmo 143, verso 10. Salmo 143, verso 10 dice, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guía a tierra de rectitud. Aquí David podemos mirar cómo está inspirado en esa oración. Y él está orando para que Dios se agrade de él y le haga saber qué así ha sido. Y presenta como argumento el infortunio terrible de su caso. Si Dios se apartara de él, pero la noche de angustia y de desaliento terminará en una mañana de consuelo y alabanza. Pide ser iluminado con el conocimiento de la voluntad de Dios, y esta es la primera obra del Espíritu. El hombre bueno no pide el camino en que sea más placentero andar, sino enséñame a hacerlo. Quienes tienen al Señor como Dios, tienen su Espíritu como guiador, son guiados por el Espíritu. Mire, hermano, realmente este hombre David, sabemos que es conforme al corazón de Dios. Pero mire, a pesar que él es muy sabio, muy inteligente, dice: enséñame a hacer tu voluntad, enséñame tus caminos, enséñame cómo debo de vivir en rectitud, Señor, enséñame. Porque en la oración, hermano, cuando uno está orando al Señor, uno tiene que hablar con Dios con una confianza plena, decirle: Señor, ayúdame a hacer tu voluntad, ayúdame, Señor, a no caer, ayúdame a no tropezar, Señor, ayúdame a no caer en tentación, ayúdame a estar en rectitud contigo, Señor, ayúdame a vivir en santidad, Señor. No quiero desviarme ni izquierda ni derecha, yo quiero hacer tu voluntad, quiero vivir para ti, Señor. David era un hombre sabio,
pero está diciendo, enséñame, ayúdame, necesito de ti, porque no puedo solo, sino que necesito que tú me guíes para poder, aleluya, llegar hasta el final o llegar hasta la meta. Hermano, porque no es fácil la vida cristiana. Hermano, si la vida cristiana fuera fácil, las iglesias estuvieran a reventar y no entrarían ya si hubiera hecho otro piso arriba. Porque, aleluya, si fuera fácil, pero no es fácil, hermano. Amén, porque muchas veces la gente no quiere pagar el precio. Le predicas en la calle, le dices, mira, Jesucristo te ama. Y luego te dicen, hey, pero es que yo hago esto, hago lo otro, y no quiero dejar esto, no quiero dejar el vino, las mujeres, el dinero, no quiero dejar esto porque es parte de mi vida. Y dice, es que ahí prohíben muchas cosas. Y aleluya, no es fácil. Es por eso que necesitamos como hijos de Dios, nosotros los que conocemos de Cristo, decirle cada día al Señor, ayúdame. Ayúdame, Señor, a continuar esta carrera, a llegar hasta la meta. El desánimo, aleluya, ataques del enemigo, muchas veces conflictos entre unos con otros. El enemigo quiere ganar ventaja. Por eso es importante la oración, que uno constantemente esté orando al Señor. Dile, Señor, ayúdame a hacer tu voluntad. En la mañana, aleluya, alguien dijo, Señor, llévanos con bien, pero en la tarde aquí queremos estar si es tu voluntad. La voluntad de Dios siempre está ahí. El Señor quiere, siempre anhela que estemos aquí para adorar su nombre. Por eso David dice, enséñame, Señor, ayúdame para hacer tu voluntad, para vivir para ti, Señor, porque no es fácil. El enemigo nos pone muchas cosas para que uno se desvíe de sus caminos, para que uno, aleluya, no esté haciendo lo que tenemos que hacer. Por eso David dice, guíame, Señor, porque no es fácil. Por poco, dice David, por poco mis pies se deslizaron. Por poco, porque tuve envidia de los, de las personas, dice, del impío que prospera y prospera. Dice, por poco me deslizo, por poco me resbalo, porque no es fácil la voluntad de Dios. Porque empiezas a voltear a los lados y empiezas a mirar y empiezas a sacar tus deducciones como ser humano. Y empiezas a decir, bueno, pues si es que hay gente que ya definitivamente no quiere nada de Dios y está mejor que yo. Está bien bendecido. ¿Y cómo sabes que es bendición de Dios? El Señor está con su pueblo. Y el enemigo, que Jesús lo reprenda, él está entreteniendo también a aquellos que quieren que sean entretenidos para no llegar a los caminos del Señor, porque dice, pues ya tengo todo, ¿para qué llego a la presencia de Dios? Denle un fuerte aplauso al Señor, aleluya. Aquí ruega David para ser edificado, para hacer la voluntad de Dios. Y nosotros tenemos que buscar especialmente la destrucción de nuestros pecados, que son nuestros peores enemigos, para que seamos siervos de Dios con devoción. Vamos a entrar Mateo 6:10. Vamos a continuar con la palabra de Dios. Mateo 6:10. Y dice la palabra de Dios de esta manera: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dános hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. Porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial.
Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Ahí está, hermano, aleluya. Hay otra versión donde se le acercaron al Señor Jesús y le dijeron: enséñanos a orar como los discípulos de Juan enseñan a sus discípulos. Y al Señor le empezó a explicar cómo tenían que orar. Era nada más para que ellos tuvieran una guía, no para que ellos realmente estuvieran haciéndolo como repetición. Y ellos ahí, aleluya, el Señor le empezó a decir: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hagas tu voluntad. Y todo eso, hermano, que es una oración ante Dios. Pero aquí el Señor está diciendo, amén, que nosotros digamos eso, que se haga la voluntad en la tierra como en el cielo. Porque en el cielo, hermano, hay obediencia. Ya los ángeles, ellos están para obedecer a Dios allá. Y por eso dice que aquí en la tierra también nosotros seamos obedientes a Dios, o que nosotros también obedezcamos a Dios, así como en el cielo. Que se haga la voluntad aquí también, como también allá arriba. Y aquí de tales diferencias está hecha la vida del cristiano. Y a través de tal variedad de condiciones e informes va nuestro camino al cielo. Debemos tener cuidado para presentarnos a Dios aprobados en todas las cosas. El Evangelio mejora la condición de hasta el más mísero cuando es predicado, fielmente recibido por completo. Ellos ahorran lo que antes gastaban alocadamente y emplean con diligencia su tiempo en propósitos útiles. Ellos ahorran y ganan por la verdad, y de este modo son enriquecidos espiritualmente para el mundo venidero y para cuando se les compara con su estado pecador disipado de antes, que recibieran el Evangelio. Realmente, hermano, aquí está hablando de una obediencia. Está hablando de personas que han sido redimidas. Está hablando que, aleluya, ahora ya han sido redimidos, ahora tienen que ser obedientes. Así como los ángeles arriba, así también nosotros. Que hagamos la voluntad de nuestro Padre allá que está en los cielos. Entonces, hermano, nosotros, qué bendición. Amén, que estamos aquí, aleluya, y estamos todavía con esperanza de seguir adelante. Y nosotros tenemos que entender que Dios nos llamó para eso, para su gloria, para su honra. Él nos rescató, Él nos llamó para que nosotros ahora vivamos para Él, por Él y para Él. Nosotros como hijos de Dios vamos a tratar de hacer la voluntad del Padre, tratar de vivir como al Señor le agrada. Aquí está hablando del cielo, que así como allá se hace, también aquí nosotros también hagamos la voluntad de nuestro Padre Celestial que está allá arriba en los cielos, porque Dios dice que Él, nuestro Señor Jesucristo, es de eterna salvación para los que le obedecen, para los que se esfuerzan y están viviendo como al Señor le agrada. Esos son los que se van a salvar, si perseveran en obediencia hasta el final. Estos van a ser salvos. Entonces tenemos que hacer la voluntad de Dios, porque de esa manera vamos a llegar a la meta, vamos a llegar hasta el final. Vamos a seguir leyendo, amén, ahí en Mateo 26, un poco más adelante. Mateo 26, (42) y dice la palabra de Dios de esta manera. ¿Ya lo tiene? Dice: otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa, sino que yo la beba, sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo
y oró por la tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. Y aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre se ha entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Mire, hermano, realmente el Señor estaba muy familiarizado en este lugar, porque Él ahí siempre iba a orar. Y ahí está Él orando, está ahí llorando, pidiendo, porque Él va a ser entregado, porque Él va a ser molido por los pecados del mundo. Y ahí está diciendo: Señor, Padre, si hay otra manera, pero que se haga tu voluntad. La copa es la ira, de Dios que iba a ser contra el pecado. Y podemos mirar que Dios ahí, el Señor Jesucristo, está diciendo: pero yo no quiero hacer mi voluntad, sino que yo quiero que se haga tu voluntad. Porque mire, hermano, hermana, el Señor Jesús sabía lo que le iba a acontecer, sabía lo que iba a sufrir. Y Él dice: Señor, si hay otra manera, si hay otra forma para que yo pase esto, pero que se haga tu voluntad. Podemos pensar, hermano, muchas cosas. Siendo Dios en carne, siendo el Todopoderoso, ¿cómo es posible que está pidiendo eso? Bueno, porque era condición humana, como nosotros ahorita. Dios en carne, pero él sabía lo que le iba a acontecer, sabía lo que le iba a pasar. Pero dice: hey, que se haga tu voluntad. Mira, hermano, los discípulos, ellos, cuando el Señor le explicaba sobre esto, lo que le iba a acontecer, los discípulos escuchaban, pero no lo miraban tan importante. Lo escuchaban de que iba a ser, iba a dar la vida. Él decía: es necesario que los sacerdotes, los gentiles, es necesario que yo dé la vida por todo el mundo, o voy a ser molido por los pecados del mundo. Y ellos por aquí les entraba y por acá les salía, porque no entendían, no podían entender. Pero el maestro sí sabía lo que le iba a acontecer. Y él sabía que esa copa era una copa, era un dolor, era un sufrimiento que él iba a padecer para dar la vida por todo el mundo. El que hizo expiación por los pecados de la humanidad, aquí está en el Getsemaní, se sometió en el huerto del sufrimiento a la voluntad de Dios, contra la cual se había rebelado el hombre, en un huerto de placeres, o sea, Adán y Eva. Cristo llevó consigo a esa parte del huerto donde sufrió su agonía. Solo los que habían presenciado su gloria en su transfiguración están mejor preparados para sufrir con Cristo. Los que por fe han contemplado su gloria. Las palabras usadas denotan el rechazo, asombro, angustias y horror mental más completos. El estado de un rodeado de penas, abrumado con miserias y casi consumido por el terror y el desánimo. Algo terrible que él sabía lo que le iba a acontecer, pero él con palabras seguras dice: pero que se haga tu voluntad. Es como nosotros, hermano, a veces estamos pasando por el dolor, por el sufrimiento, por la prueba, por la lucha. Y a veces le decimos: Señor, pero no quiero hacer mi voluntad, porque si fuera mi voluntad, yo arreglaría esto a mi manera. Rápido lo arreglaría. Pero Señor, que se haga tu voluntad. Y es esperar un proceso lento, doloroso, que vamos a esperar el tiempo de Dios. A su momento, a su tiempo, Dios te va a dar esa bendición, te lo va a dar. Pero vas a pasar un proceso de dolor.
Y es ahí donde podemos decir, Señor, pero que se haga tu voluntad. Porque vamos a pasar por el fuego, vamos a pasar por momentos difíciles, porque más adelante está la bendición, más adelante está la gran bendición que Dios tiene para su pueblo, pero vamos a pasar por un proceso lento de dolor. Y es ahí donde decimos, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Y es ahí donde vamos a experimentar tal vez que te han dado la espalda, tal vez te han hecho un lado, tal vez no han creído en ti, tal vez han pensado cosas de ti, pero cuando, aleluya, Dios está contigo, aunque cualquier gente esté contra ti, el Señor te bendecirá, te dará esa bendición. Denle un fuerte aplauso al Señor, aleluya. Él se empezó a poner triste hasta que él dijo, cuando dijo consumado es, hermano, es ahí donde ya esa copa estaba pasando ya. Y ahí empezó la gran esperanza de todo el mundo cuando él fue crucificado. Y dijo estas palabras nada más, consumado es, no maldijo, no dijo nada, porque ahí estaban todos injuriándole, molestándolo, estaban gritándole, bájate de ahí, si eres el Hijo de Dios. Él nada más dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y después al último, consumado es, acabé la obra en la tierra. Y ahora venía lo más hermoso, que ahora ya su cuerpo glorificado, podía pasar paredes, podía estar aquí, podía estar en cualquier lugar, podía comer, porque Dios, amén, en su gran misericordia, le mostró a sus discípulos el gran amor. A pesar que Él ya había resucitado, Él podía estar con ellos y comer con ellos, porque para Dios no hay nada imposible. Vamos a seguir leyendo la palabra, ahí en Juan 6:39. Vamos a seguir leyendo la palabra de Dios. Juan 6:39. Ya lo tiene, 39:40 dice, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Murmuraban entonces de Él los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Aquí el Señor le está declarando cuál era, aleluya, la voluntad del Padre. Que los que le dio, que ninguno se perdiera. Que los que creen en el Hijo, Dios en el día postrero los resucite. Esa es la voluntad de Dios, hermanos, realmente. La voluntad de Dios es que todos se salven. La voluntad de Dios es que Él quiere tenerlos a todos ahí disfrutando de la vida eterna. Ese es el plan de Dios. Ese es el plan divino de Dios. Que Él quiere que toda la humanidad se salve y que nosotros también lleguemos hasta la meta y nos salvemos. Ese es el plan de Dios. Pero nosotros tomamos nuestras propias decisiones. Si llegar hasta la meta o quedarnos hasta medio camino. Entonces, hermano, aquí dice Él, hey, esta es la voluntad de mi Padre. Que ninguno de los que sus discípulos, ninguno se perdiera. Pero sabemos que se perdió uno, pero por su propia decisión, porque él pudo haberse salvado, pudo haber llegado hasta la meta. Pero sabemos que había una profecía también, que alguien lo iba a traicionar. Entonces pudo haber sido Pedro, pudo haber sido Jacobo, pudo haber sido Juan. Alguien lo iba a traicionar.
y ese alguien fue Judas Iscariote. Pero dice que ninguno de los que le dio, más que el hijo de perdición. Entonces, hermano, aquí podemos mirar que ese es el plan de Dios. Vamos a tener piedra de tropiezo. Vamos a tener muchas cosas en contra tal vez. Pero depende de usted, que usted tiene que seguir hacia adelante. El enemigo va a querer que usted no llegue hasta la meta. Aquí el Señor está diciendo que el Padre, Él quiere que todos se salven. Él quiere que ninguno se pierda. Él quiere que todos lleguen hasta la meta. Amén, el descubrimiento, amén, de la culpa, peligro y los remedios para ellos por medio de la enseñanza del Espíritu Santo hace que los hombres se dispongan y alegren de ir y se rindan a Dios y se rindan al Señor Jesucristo para que ellos sean salvos, para que ellos puedan ser parte de la obra de Dios. Pero ellos tienen que disponerse para hacer la voluntad de Dios, para esforzarse, para vivir, amén, como a Dios le agrada. Y no a la manera del ser humano, sino que como Dios quiere que se le glorifique, o como Dios quiere que nosotros, amén, le busquemos. Nadie ha visto al Padre sino su amado Hijo. Y los judíos, aunque ellos esperaban ser enseñados por su poder interior, pero ellos en sus mentes rechazaban al maestro o rechazaban la enseñanza o su doctrina. Entonces, hermano, nosotros como que hemos sido alcanzados, amén, tenemos que esforzarnos para hacer la voluntad de Dios, porque ya fuiste alcanzado, fuiste apartado. Dice, los que me diste o los que han llegado a mí o los que llegaron a Cristo, dice, esos si creen en Jesucristo, en el día postrero dice que van a ser resucitados, o como dice Daniel, unos para vida eterna y otros para condenación eterna, dependiendo cómo fue en la tierra su vida, cómo fue su vida cristiana en la tierra, o cómo vivió en la tierra, si haciendo la voluntad de Dios o haciendo su propia voluntad. Vamos a continuar, amén, con la palabra de Dios. Amén, en Hebreos 13:21, es el último texto ya. Hebreos 13, ya lo tienen. Hebreos 13:21 dice la palabra de Dios. Dice, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Aquí algo, esta palabra que me llama la atención de aptos. Quiere decir, hermano, que el Señor Él quiere que nosotros nos dejemos capacitar por Él, para que nosotros estemos listos para hacer la voluntad de Dios. Ser aptos o ser preparados, estar preparados para el servicio de Dios o para hacer su obra. Hermano, nosotros debemos de dejarnos moldear por Dios, para que nosotros, aleluya, lleguemos hasta la meta. Toda buena obra o todo lo que hagamos, que nosotros estemos dispuestos, disponibles para hacer su voluntad, que seamos aptos, que podamos, aleluya, estar disponibles o dispuestos para hacer su voluntad y estar dispuesto a orar, a ayunar, a leer la palabra en todo momento, en todo tiempo. Algo también, aleluya, que dice es agradable delante del Señor.
Aquí el apóstol expresa enseguida cuál es el deber de ellos para con los ministros vivos, obedecerles y someterles a ellos en la medida que sea conforme a la idea y voluntad de Dios, dadas a conocer en su palabra. Los cristianos no deben pensar que saben demasiado, o que son demasiado buenos o demasiado grandes para aprender. El pueblo debe escudriñar las Escrituras, y en medida que los ministros enseñen conforme a esa regla, deben recibir sus instrucciones como palabra de Dios que obra en los que creen. Interesa a los oyentes que la cuenta que sus ministros den de sí mismos sean con gozo y no con tristeza. Los ministros fieles entregarán sus propias almas, porque la ruina de un pueblo infiel y estéril recaerá sobre sus propias cabezas. Hermano, yo sé que aquí está hablando de los ministros, está hablando también, aleluya, que tienen que haber una sujeción. Y pues cuando, aleluya, en ese lugar no creen en la palabra o no obedecen a la palabra, pues va a haber consecuencias. Y nosotros que hemos entendido que hacer la voluntad nos va a costar, hacer la voluntad de Dios cuesta, porque vamos a negarnos a nosotros mismos, vamos aleluya, a dejar de hacer cosas por estar en la presencia de Dios. Y eso, hermano, nos va, aleluya, a costar esfuerzo. Vamos a, aleluya, buscar a Dios en todo momento, en todo tiempo, aún cuando venga el desánimo en nuestras vidas, aún cuando venga la duda. Tenemos que continuar hacia adelante, hacia el objetivo, porque muchas veces el Señor nos habla de muchas maneras y nos quiere capacitar para que uno esté dispuesto a hacer su voluntad, o vivir para Cristo, o negarnos a nosotros mismos y decir: Señor, aquí estoy, Padre, voy a esforzarme por hacer tu voluntad. Hermano, porque es un esfuerzo. No crea que es fácil. Aquí podemos mirar, el autor está hablando de ser aptos. De ser apto para, aleluya, para hacer la obra, para hacer su voluntad con gratitud o con amor, porque todo lo que hagas, hazlo como para Dios. No lo hagas como para una persona, para un hombre, no, hazlo como para Dios. Por eso Dios nos capacita, por eso Dios nos capacita para hacer su voluntad. ¿Y cómo? Bueno, ahí están las Escrituras. Ahí está, hermano, todo el manual perfecto para cómo vivir el cristiano, para hacernos aptos para su obediencia o para estar en su obediencia. Yo creo, hermano, que nosotros hemos entendido eso, y el Señor cada día nos capacita, nos dice cómo tenemos que, aleluya, dirigirnos, o cómo tenemos que, aleluya, ser guiados por Dios. Ahí está en su palabra. El Señor nos dice que en todo momento, en todo tiempo, orar sin cesar. Y eso nos está capacitando para hacer su voluntad. No hay oración, no hay lectura, no hay ayuno. Entonces, hermanos, se nos va a hacer difícil hacer la voluntad de Dios, porque estamos en nuestra carne. Y si estamos en la carne, no vamos a poder agradar a Dios, porque la carne no quiere nada de Dios. El Espíritu Santo es el que está dispuesto a toda buena obra. Entonces, hermanos, si usted y yo queremos realmente ser aptos para hacer la voluntad de Dios, tenemos que estar en obediencia en su palabra, tenemos que estar en oración, tenemos que estar leyendo la palabra, ayunando, y de esa manera Dios nos va a bendecir. Den un aplauso fuerte al Señor, aleluya.